Proceso administrativo y tipos de recursos informáticos. Continuando con el temario de la asignatura Administración de Recursos Informáticos, vamos a dedicar este video a explicar lo que es el proceso administrativo y los tipos de recursos informáticos. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Proceso administrativo y tipos de recursos informáticos. Bien. Como introducción podemos hablar de la importancia del proceso administrativo en las tecnologías de la información. El proceso administrativo es esencial para gestionar recursos informáticos de manera eficiente. Nos lleva a que sea un objetivo de la sesión el comprender los tipos de recursos informáticos y su relación con el proceso administrativo. El concepto es la aplicación de los en departamentos de tecnologías de la información. Y esto lo está mencionando precisamente Robbins and Clutter en el 2023. ¿Cuál sería el objetivo de aprendizaje que buscamos? Es analizar el proceso administrativo y su aplicación en las tecnologías de la información, identificar los tipos de recursos informáticos, realizar la gestión de recursos con la toma de decisiones, evaluar ejemplos prácticos. Y el fondo, por ejemplo, podemos ver un servidor de datos, ¿sí? Que en la actualidad son muy comunes, pero ya estamos hablando de tecnologías de cómputo cuántico. La relación del tema con la asignatura. Bueno, tenemos que la conexión con la administración de recursos informáticos. Este tema en particular forma parte de la unidad 1, que son los antecedentes y estudios de viabilidad, y la relevancia en la planeación y evaluación de proyectos informáticos, la vinculación con la toma de decisiones estratégicas. Esto lo maneja Drucker en el 2022. Introducción al proceso administrativo. La definición del proceso administrativo es conjunto de actividades, planeación, organización, dirección y control. Tiene importancia en la optimización de recursos informáticos. Un ejemplo es precisamente la implementación de un sistema ERP, como el que tenemos en la imagen representada. Y esto no lo dice precisamente Kunst y Weyrich en el 2023. Perdón si de pronto no pronuncio algunos apellidos correctamente, pero no soy muy bueno identificando esas formas de pronunciar. La planeación en las tecnologías de la información. La planeación estratégica de recursos informáticos nos lleva a definir objetivos claros y alineados con la organización, identificar necesidades tecnológicas. Un ejemplo es la evaluación de software de gestión, por ejemplo, ¿sí? Y esto no lo maneja precisamente Gartner en el 2023. Hago la aclaración
de que todos estos detalles e incluso lo que platicábamos hace un momento con el grupo, esta grabación se está haciendo en vivo directamente con un grupo de ingeniería en computación, precisamente en la materia de administración de recursos informáticos, nos lleva a pensar y a ver que si no alineamos nosotros incluso los objetivos en el cuestionamiento a la inteligencia artificial, no podríamos llegar realmente a lo que necesitamos. Por eso se requiere, hablábamos de inteligencia y de consulta, y se requiere precisamente que estemos perfectamente alineados con una estructura lógica competente, completa y argumentada para poder solicitar la información apropiada. La organización en tecnologías de información, la estructura organizativa para recursos informáticos, el diseño de roles y responsabilidades en la tecnología de la información. Ejemplo, el administrador de sistemas, analista de seguridad, la importancia de la coordinación entre áreas. Todo esto nos lleva a una estructura organizacional perfectamente jerarquizada para poder llevar a cabo el proceso de una organización exitosa. Esto nos lo maneja Robbins y Coulter en el 2023. La dirección de las tecnologías de la información requieren de un liderazgo en proyectos tecnológicos, motivación y comunicación efectiva. Ejemplos es implementación de metodologías ágiles, impacto en la ejecución de proyectos, ¿sí? Y esto lo podemos encontrar en PMI 2023. También el control de las tecnologías de la información nos lleva a la supervisión y evaluación de recursos, el monitoreo, los KPIs, que son indicadores clave de desempeño, los ejemplos como análisis de tiempo, de actividades de servidores, son herramientas, ¿sí? Son tablas específicas de control, son recursos específicos de control. Y bueno, esto está mencionado por McKinsey Digital en el 2020. Tipos de recursos informáticos. Bueno, la clasificación de recursos informáticos, el hardware, servidores, estaciones de trabajo, dispositivos de red, software, sistemas operativos, aplicaciones empresariales, datos como bases de datos, repositorios de información, o recursos humanos como especialistas en tecnologías de la información, usuarios finales. Son parte de lo que son los tipos de recursos informáticos que se deben administrar en todas las empresas. Ejemplos prácticos. Caso de estudio, optimización de recursos, por ejemplo, el contexto de empresas, comercio electrónico. Problemas como baja eficiencia en la gestión de inventarios. Soluciones como implementación de sistemas ERP. Resultado, reducción de 30%, por ejemplo, de tiempos de respuesta. Esto quiere decir que se agilizan las tomas de decisiones y los tiempos de respuesta. Otros son los recursos humanos en las tecnologías de la información, la gestión de talento en tecnología de la información, la importancia de formar equipos especializados, ejemplo, rol de ingenieros en ciberseguridad, métrica, según Gartner, en el 2023 nos menciona que el 75% de las organizaciones considera el talento en tecnologías de la información como un factor clave para la innovación. Esto es la invitación al ser humano para fomentar y actualizarse y poder rendir cuando se tienen ese tipo de talentos en tecnologías de la información. ¿Qué habilidades consideran más relevantes en un profesional de las tecnologías de la información? Es una pregunta que vale la pena contestarse. Datos como recursos estratégicos. Importancia de los datos en la toma de decisiones.
los datos como el nuevo petróleo, por ejemplo. Ejemplos: uso de la Big Data en el análisis predictivo. Hacia dónde van ciertas inversiones, o hacia arriba, hacia abajo. Por ejemplo, el análisis actual de las criptomonedas, cómo está afectando al mundo, las formas de las políticas arancelarias actuales, cómo afecta. Hay predicciones que dicen cómo van a pegar, cómo van a impactar en cada uno de los países. Esas métricas que nos menciona IDC en el 2023 estima que el volumen global de datos crecerá en un 61% para el 2025. Esto quiere decir que se abre una gama de posibilidades de empleo en lo que es el área del procesamiento de datos. ¿Qué sectores aprovechan mejor los datos en sus operaciones? Es una pregunta que valdrá la pena analizar. Software en la gestión de tecnologías de la información. Herramientas tecnológicas para administración. Ejemplos: implementación de Microsoft Azure, por ejemplo, para la nube híbrida. La métrica: el 83% de las empresas medianas usan software ERP, que es el Harvard Business Review, reportado por Harvard Business Review en 2023. Fíjense, el 83% de las empresas medianas. Estas ventajas generan escalabilidad, seguridad y análisis de tiempo real. Otra pregunta que vale la pena tomar en cuenta y analizar es: ¿qué software se considera especial para las organizaciones en la actualidad, incluso para la toma de decisiones? Hardware en la infraestructura de las tecnologías de la información. Componentes físicos en las tecnologías de la información. Tenemos ejemplos como servidores dedicados contra servidores en la nube. Métricas como que el 45% de las organizaciones ha migrado a infraestructura basada en la nube. Por tanto, las empresas se están quedando sin ese hardware. Y esto lo menciona McKinsey y Digital en el 2023. Desafíos son, por ejemplo, los costos iniciales contra el ahorro a largo plazo, ya que en lo que es todo el negocio en la nube obliga a una renta de esa infraestructura que se está pagando a las empresas que te ofrecen esos servicios en la nube. Otra pregunta que vale la pena considerar, hacer y tratar de analizar es: ¿cuál es la principal ventaja de usar infraestructura en la nube? Y a lo mejor vale la pena ver cuál sería la principal desventaja de eso. Caso práctico: migración a la nube. Caso de éxito: empresa de retail. El contexto: problemas de escalabilidad y almacenamiento. La solución: migración a la AWS. El resultado es una reducción de costos en un 25%, que ya no tiene que invertir en equipos propios, vamos a decir, y mejora el tiempo de respuesta. Sin embargo, genera una dependencia directa para ese tipo de servicios en la nube. ¿Qué riesgos consideras al migrar a la nube? Bueno, los riesgos puede ser pérdida de información, secuestro de información, captura, pero eso valdría la pena analizarlo y ver qué es lo que podemos hacer para evitar. Otras son métricas clave en tecnologías de la información, que son indicadores de desempeño en tecnologías de la información. Por ejemplo, la tasa de disponibilidad de servidores, ¿sí? Time. La métrica es que en un tiempo de actividad del 99.9% equivale a 8 horas de inactividad al año. O sea, realmente no
no impacta la inactividad cuando se está trabajando con este tipo de herramientas. Pueden ser, por ejemplo, el SolarWinds y el Dynatrace, que son herramientas especializadas para este tipo de tecnologías. ¿Qué métricas consideran más críticas en el entorno de las tecnologías de la información? ¿Cuáles son los conceptos que vale la pena medir en esas tecnologías? Innovación tecnológica y su impacto. Tendencias actuales en tecnologías de la información, IA y automatización. Blockchain en la gestión de datos. Ejemplos: uso de chatbots para atención a clientes. Las métricas hablan de que el 68% de las empresas planea invertir en inteligencia artificial para el 2025. Entonces la pregunta es, ¿qué tendencia tecnológica creen que tendrá mayor impacto? Y para aquellos que están estudiando en la parte del área de cómputo, ingeniería en computación, ingeniería en sistemas, informática administrativa, etcétera, ¿qué tan importante será darle espacio al estudio real de la aplicación de las IAs a las empresas para atención a clientes y para la toma de decisiones? Desafíos en la administración de las tecnologías de la información. Principales retos en la gestión de recursos: seguridad cibernética, escalabilidad de recursos. Un ejemplo: el ataque de un ransomware a una institución financiera. ¿Qué tanto puede impactar y qué tanto se puede prevenir? Una pregunta importante también sería: ¿cómo abordarían los riesgos en la gestión de las tecnologías de la información? Pareciera que se va acumulando un cuestionario interesante que sería una buena práctica de investigación el contestar todas esas preguntas, ¿verdad? La evaluación de viabilidad. Factores clave en el estudio de viabilidad: costos, beneficios y riesgos. Un ejemplo son los análisis de ROI en un proyecto de tecnologías de la información. Herramientas como Excel, Tableau, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué criterios son indispensables para evaluar un proyecto? Vale la pena comprender. Vamos a concluir el tema diciendo que la comprensión del proceso administrativo aplicado a las tecnologías de la información, la identificación de recursos informáticos y su gestión, la importancia de la planeación y evaluación son factores clave para precisamente la administración de las tecnologías de la información. Otras preguntas de reflexión podrían ser: ¿cómo podría mejorar la gestión de recursos informáticos en su organización? ¿Qué herramientas considera indispensables? Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.